Y si te dijera que Jesús dejó una señal específica sobre Israel, que cuando apareciera significaría que el tiempo se acabó? No estoy hablando de teorías conspirativas ni de especulaciones baratas. Estoy hablando de palabras directas del propio Cristo, registradas en los Evangelios, que la mayoría ignora o no comprende. Esta señal ya comenzó a manifestarse, y cuando termines de leer esto, entenderás por qué miles de personas están observando Israel con una mezcla de asombro y temor sagrado. Mira, déjame contarte algo que tal vez nunca escuchaste en la iglesia. Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, mirando el templo de Jerusalén, cuando sus discípulos se acercaron con una pregunta que cambiaría todo. «Maestro, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?» La respuesta que Jesús dio en Mateo 24 está tan cargada de significado que necesitamos desentrañarla pedazo por pedazo. Pero aquí está lo fascinante. Jesús no comenzó hablando de terremotos o guerras. No, Él fue directo al corazón del asunto, Israel. Aprendan la parábola de la higuera, dijo. Y ahí está la clave que la mayoría pasa por alto. La higuera siempre ha sido un símbolo de Israel en las Escrituras. Cuando Jesús maldijo la higuera que no daba fruto, estaba profetizando sobre Israel. Cuando habló de la higuera reverdeciendo, estaba hablando del renacimiento de Israel como nación. ¿Sabes qué es lo más impresionante? Jesús dijo: «Cuando vean que sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca, a las puertas». Piensa en esto por un momento. Durante casi 2000 años, Israel dejó de existir como nación. Los judíos fueron esparcidos por todo el mundo, perseguidos, masacrados. Parecía imposible que alguna vez volvieran a su tierra. Pero Jesús sabía algo que nadie más sabía. Él vio el futuro con una claridad que nos deja sin aliento. En Lucas 21, versículo 24, Jesús profetizó algo específico. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esa palabra hasta es crucial. Significa que hay un límite de tiempo, un momento en que todo cambiaría. Y aquí viene la parte que me pone la piel de gallina cada vez que lo pienso. Jesús agregó algo más en Mateo 24, versículo 34. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Durante siglos, los teólogos han debatido qué significa esta generación. Algunos pensaron que Jesús se equivocó porque sus discípulos murieron y Él no regresó. Pero no entendieron la profundidad de sus palabras. La palabra griega para generación es genea, que puede significar no solo una generación en términos de años, sino también una raza, un pueblo, una nación. Jesús estaba diciendo que el pueblo judío no desaparecería hasta que todas estas cosas se cumplieran, y contra todas las probabilidades, contra todos los intentos de exterminio, los judíos sobrevivieron. Pero hay algo más profundo aquí. Muchos estudiosos creen que Jesús estaba hablando específicamente de la generación que vería el renacimiento de Israel, la generación que vería la higuera reverdecer. Y si eso es cierto, estamos hablando de nosotros, de nuestra generación. Piénsalo bien. ¿Cuántas civilizaciones antiguas conoces que fueron destruidas, dispersadas por 2000 años, y luego volvieron a existir? Los babilonios desaparecieron, los asirios se fueron, los filisteos ya no existen, pero los judíos volvieron, y no solo volvieron, sino que volvieron exactamente a la misma tierra, hablando una versión moderna del mismo idioma antiguo, practicando las mismas costumbres. Es como si alguien te dijera que los antiguos egipcios van a volver a gobernar Egipto, hablando jeroglíficos y adorando a Ra. Suena absurdo, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que pasó con Israel. Y Jesús lo predijo todo. Ahora, déjame mostrarte algo que probablemente no sabías. En el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías sobre el regreso de Israel a su tierra. Ezequiel 37 habla de un valle de huesos secos que cobran vida. Isaías 11, versículo 11, dice que Dios extendería su mano por segunda vez para recuperar el remanente de su pueblo. La primera vez fue cuando los sacó de Egipto. ¿Y la segunda? Estamos viviéndola ahora mismo. Jeremías 16, versículos 14 y 15, dice algo increíble. Por tanto vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto,
sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. ¿Te das cuenta? Dios está diciendo que el segundo éxodo sería tan impresionante que haría que el primero pareciera pequeño en comparación. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Desde 1948, millones de judíos han regresado a Israel desde más de 100 países diferentes, de Etiopía, de Rusia, de Yemen, de India. Comunidades judías que estuvieron aisladas por siglos, de repente sintieron el llamado a volver a casa. Pero aquí está la señal específica que Jesús mencionó y que la mayoría ignora. En Lucas 21, versículo 29 y 30, Jesús no solo habló de la higuera, dijo: miren la higuera y todos los árboles. Cuando brotan, viéndolo, saben por ustedes mismos que el verano está ya cerca. ¿Todos los árboles? ¿Qué significa eso? Los estudiosos de profecía creen que Jesús estaba hablando no solo del renacimiento de Israel, sino del surgimiento simultáneo de las naciones árabes alrededor. Y piénsalo, Jordania se independizó en 1946. Siria y Líbano en 1943 y 1943, respectivamente. Egipto obtuvo su independencia real en 1952. Todos estos árboles brotaron casi al mismo tiempo que la higuera de Israel. Es como si Dios estuviera preparando el escenario para el acto final de la historia humana. Y Jesús nos dio la clave para reconocerlo. Cuando vean estas cosas, levanten la cabeza, porque su redención está cerca. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios eligió a Israel? De todas las naciones del mundo, ¿por qué este pequeño pueblo? Mira, no es porque fueran los más numerosos o los más poderosos. Deuteronomio 7, versículo 7 lo deja claro. No por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido el Señor y los ha escogido, pues eran el más insignificante de todos los pueblos. La verdad es que Israel fue elegido para ser el reloj profético de Dios. Cada movimiento de las manecillas de este reloj nos dice exactamente en qué momento de la historia estamos. Y Jesús sabía esto perfectamente cuando dijo aquellas palabras sobre las señales del fin. Déjame explicarte algo fascinante. En Levítico 26, Dios estableció un principio profético que muchos pasan por alto. Dijo que si Israel lo desobedecía, serían castigados 7 veces más por sus pecados. Ahora, aquí viene lo interesante. En profecía bíblica, un tiempo puede representar un año profético de 360 días. 7 veces serían 2520 días. Y aplicando el principio de día por año de Ezequiel 4, versículo 6, estamos hablando de 2520 años. ¿Sabes cuándo comenzó la cautividad babilónica? Alrededor del 606 a.C. Si sumas 2520 años a esa fecha, considerando que no hay año cero, llegas a 1917. ¿Y qué pasó en 1917? La Declaración Balfour, donde por primera vez en 2 milenios, una potencia mundial reconoció el derecho de los judíos a tener una patria en Palestina. Pero espera, se pone mejor. La destrucción del segundo templo ocurrió en el año 70 después de Cristo. Los judíos fueron expulsados de Jerusalén. Si cuentas 1897 años desde entonces, considerando los años lunares proféticos, llegas a 1967. ¿Y qué pasó en 1967? Israel recuperó Jerusalén en la Guerra de los 6 días. ¿Coincidencia? No lo creo. Dios no juega a los dados con la historia. Cada evento está perfectamente cronometrado. Es como si Dios estuviera diciendo: ¿quieren saber qué hora es en mi reloj profético? Miren a Israel. Y aquí está lo que me deja sin palabras. Jesús dijo en Mateo 23, versículo 39, hablándole a Jerusalén: porque les digo que no me verán más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa palabra hasta otra vez. Jesús estaba diciendo que su regreso está directamente conectado con el reconocimiento de Israel. Zacarías 12, versículo 10 lo profetizó: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Te imaginas ese momento? Todo Israel reconociendo a Jesús como el Mesías. Ese es el momento que desencadenará su regreso. Pero hay algo más que necesitas entender. Israel no es solo un reloj, es también un imán profético.
Todas las naciones del mundo están siendo atraídas hacia Israel, ya sea en apoyo o en oposición. Zacarías 12 versículo 3 dice: «Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». Piensa en esto por un momento. Israel es más pequeño que el estado de Sergipe en Brasil. Tiene menos de 10 millones de habitantes. Sin embargo, domina las noticias mundiales. Las Naciones Unidas han condenado a Israel más veces que a todos los otros países del mundo combinados. ¿No te parece extraño? ¿Por qué esta obsesión con una nación tan pequeña? Es porque Israel es el centro del plan de Dios. Es el escenario donde se desarrollará el acto final del drama humano. Joel 3 versículo 2 dice que Dios juzgará a las naciones basándose en cómo trataron a Israel. «Reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad». Y aquí hay algo que te va a impactar. Jesús dijo que cuando viéramos a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabríamos que su destrucción había llegado. Eso se cumplió en el año 70. Pero también dijo algo más en Lucas 21, versículo 28. «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». ¿Comiencen a suceder? Eso implica un proceso, no un evento único, sino una serie de eventos. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Desde 1948, Israel ha enfrentado guerra tras guerra. 1948, la Guerra de Independencia. 1956, la crisis de Suez. 1967, la Guerra de los 6 días. 1973, la Guerra de Yom Kippur. Y la lista continúa. Cada conflicto ha fortalecido milagrosamente a Israel. En 1948, 6 naciones árabes atacaron a Israel el día después de su independencia. Israel no tenía ejército regular, no tenía fuerza aérea, casi no tenía armas. Sin embargo, ganaron. En 1967, enfrentando enemigos en 3 frentes, Israel no solo sobrevivió, sino que triplicó su territorio en 6 días. Los generales militares estudian estas guerras y no pueden explicarlas con lógica militar convencional. Es como si una mano invisible estuviera protegiendo a Israel. Zacarías 2 versículo 8 dice: «Porque el que los toca, toca a la niña de su ojo». Dios toma personal cualquier ataque contra Israel. Pero aquí está la parte que me estremece. Jesús habló de un tiempo cuando Israel sería rodeado por ejércitos nuevamente, pero esta vez sería diferente. Esta vez sería parte de la gran tribulación, y las señales indican que ese tiempo se acerca rápidamente. Irán está desarrollando armas nucleares mientras promete borrar a Israel del mapa. Turquía, que alguna vez fue aliado de Israel, ahora se vuelve cada vez más hostil. Rusia tiene bases militares en Siria, justo en la frontera norte de Israel. China está fortaleciendo lazos con las naciones enemigas de Israel. El escenario está siendo preparado para el conflicto final. Pero no te asustes. Jesús dijo que cuando viéramos estas cosas, debíamos levantar nuestras cabezas. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca. El reloj de Dios está marcando los minutos finales de esta era. Ahora déjame mostrarte algo que probablemente te va a dejar con la boca abierta. Las señales que Jesús mencionó no son eventos futuros distantes. Están sucediendo ahora mismo, delante de nuestros ojos, y la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta. Comencemos con algo que Jesús dijo en Mateo 24, versículo 7. «Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares». La palabra griega para nación aquí es etnos, de donde viene nuestra palabra etnia. Jesús no estaba hablando solo de guerras entre países, sino de conflictos étnicos. ¿Has notado el aumento de conflictos étnicos en las últimas décadas? Ruanda, Yugoslavia, Sudán, Myanmar. Grupos étnicos que vivieron juntos por siglos de repente se vuelven unos contra otros con una violencia inimaginable. Es como si el odio étnico estuviera siendo desatado a nivel mundial. Y las pestes, las pestes. Cuando yo era niño, pensábamos que las grandes pandemias eran cosa del pasado. Teníamos antibióticos, vacunas, medicina moderna. Pero entonces vino el SIDA,
luego el ébola, el SARS, el MERS y, por supuesto, COVID-19. Y los científicos advierten que esto es solo el comienzo. Con el cambio climático y la destrucción de hábitats naturales, nuevos virus están saltando de animales a humanos con una frecuencia alarmante. Pero aquí hay algo específico sobre Israel que pocos conocen. En Isaías 27, versículo 6 está escrito: «Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto». Cuando los judíos comenzaron a regresar a Israel a finales del siglo XIX, encontraron una tierra desolada. Mark Twain, que visitó la región en 1867, la describió como una extensión desolada, una desolación silenciosa y lúgubre. Pero mira lo que ha pasado. Israel ahora exporta flores a Europa, frutas y verduras a todo el mundo. Desarrollaron la irrigación por goteo que revolucionó la agricultura mundial. El desierto literalmente está floreciendo como una rosa, tal como profetizó Isaías 35, versículo 1. Y hay algo más fascinante. Amós 9, versículos 14 y 15 dice: «Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di». ¿Notaste eso? Nunca más serán arrancados. Esta es una promesa diferente a las anteriores. Cuando Dios trajo a Israel de Egipto, eventualmente fueron exiliados. Cuando regresaron de Babilonia, eventualmente fueron dispersados nuevamente. Pero esta vez, Dios dice, nunca más. Este regreso es definitivo. Es el regreso final antes del establecimiento del reino mesiánico. Ahora, déjame hablarte de algo que está sucediendo ahora mismo y que tiene implicaciones proféticas enormes. Los acuerdos de Abraham. Por primera vez en la historia, naciones árabes están normalizando relaciones con Israel. Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán, Marruecos. Hasta Arabia Saudita está considerándolo. ¿Por qué es esto significativo? Porque Daniel 9, versículo 27, habla de un pacto que será confirmado con muchos por una semana. Muchos estudiosos creen que este es el pacto que iniciará los últimos 7 años antes del regreso de Cristo. Y por primera vez en la historia, vemos la infraestructura diplomática para tal pacto siendo construida. Pero hay algo aún más específico que Jesús mencionó. En Lucas 21, versículo 25 dijo: «Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas». ¿Has notado el aumento en la actividad solar? Las tormentas solares son cada vez más frecuentes y poderosas. Los científicos advierten que una tormenta solar masiva podría destruir nuestra red eléctrica y sistemas de comunicación. En cuanto al bramido del mar y de las olas, los tsunamis y huracanes son cada vez más destructivos. El tsunami de 2004 en el Océano Índico mató a más de 230.000 personas. El de Japón en 2011 causó un desastre nuclear. Pero aquí está lo que realmente me impresiona. Jesús dijo en Lucas 21, versículo 26, «Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra». ¿No describe esto perfectamente nuestra época? Ansiedad y depresión en niveles récord. La gente vive con un temor constante del futuro. Cambio climático, guerra nuclear, colapso económico, pandemias. Es como si toda la humanidad estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo terrible suceda. Y en medio de todo esto, Israel permanece como la señal suprema. Ezequiel 36, versículos 22 al 24, dice que Dios traería a Israel de vuelta a su tierra, no por causa de ellos, sino por su santo nombre. En otras palabras, la existencia de Israel es la prueba visible de que Dios cumple sus promesas. Déjame contarte algo personal. Hace unos años estuve en Israel durante una de las escaladas de violencia. Los misiles caían, las sirenas sonaban, la gente corría a los refugios. Y en medio de ese caos, conocí a un anciano judío que había sobrevivido al Holocausto. Me dijo algo que nunca olvidaré. Hitler trató de exterminarnos. Los árabes han tratado de destruirnos. Pero aquí estamos. Si eso no es un milagro, no sé qué es. Y tiene razón. La supervivencia y prosperidad de Israel desafía toda lógica.
Es una nación rodeada de enemigos, sin recursos naturales significativos, en una región mayormente desértica. Sin embargo, es una potencia tecnológica, tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo y su economía prospera. Es como si Dios estuviera diciendo: ¿quieren prueba de que existo y que mis palabras son verdaderas? Miren a Israel. Aquí es donde las cosas se ponen realmente intensas. Jesús hizo una declaración que ha intrigado a los estudiosos por 2000 años. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24, versículo 34. ¿Qué generación? ¿Cuánto dura una generación? Las respuestas a estas preguntas podrían determinar exactamente cuán cerca estamos del fin. Primero, necesitamos entender qué es una generación bíblica. En el Salmo 90, versículo 10, Moisés escribió: «Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años». Entonces, una generación bíblica podría ser entre 70 y 80 años. Ahora, si Jesús estaba hablando de la generación que vería el renacimiento de Israel, hagamos las matemáticas. Israel renació en 1948. Suma 70 años y llegas a 2018. Suma 80 años y llegas a 2028. Estamos viviendo en esa ventana de tiempo ahora mismo. Pero espera, hay más. Algunos argumentan que deberíamos contar desde 1967, cuando Israel recuperó Jerusalén. Jesús habló específicamente sobre Jerusalén siendo pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplieran. Si contamos desde 1967, la ventana de 70 a 80 años nos lleva desde 2037 hasta 2047. Ahora, no estoy poniendo fechas. Jesús fue claro en Mateo 24, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero Jesús también dijo que podríamos conocer la temporada, y todas las señales indican que estamos en esa temporada. Déjame mostrarte algo fascinante sobre esta generación específica. Nunca en la historia ha habido una generación como la nuestra. Somos la primera generación que puede destruir toda la vida en la tierra con armas nucleares. Jesús dijo en Mateo 24, versículo 22: «Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». Piensa en esto. Por primera vez en la historia, la extinción total de la humanidad es posible. Tenemos suficientes armas nucleares para destruir el planeta varias veces. Y no son solo las superpotencias las que las tienen. Pakistán las tiene, India las tiene, Corea del Norte las tiene, e Irán está cerca de tenerlas. Pero hay algo más sobre esta generación. Somos la primera generación que puede cumplir Apocalipsis 13 versículos 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Por 2000 años, la gente se preguntó cómo sería posible controlar todas las compras y ventas a nivel mundial. Ahora lo sabemos. La tecnología existe. Blockchain, criptomonedas, identidad digital, chips, RFID. China ya tiene un sistema de crédito social donde pueden impedir que la gente compre o venda basándose en su comportamiento. Y aquí hay algo que me pone los pelos de punta. Apocalipsis 11 habla de 2 testigos que predicarán en Jerusalén y serán asesinados. Verso 9 dice: «Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio». Por siglos, la gente se preguntó cómo todo el mundo podría ver algo sucediendo en Jerusalén al mismo tiempo. Ahora es obvio: televisión satelital, internet, streaming en vivo. Somos la primera generación donde todas estas profecías pueden cumplirse literalmente. No es coincidencia que Israel haya renacido en nuestra generación. Dios está orquestando los eventos finales de la historia, pero déjame decirte algo aún más específico sobre esta generación. Daniel 12, versículo 4 dice: «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará». ¿Has notado la explosión del conocimiento en nuestra generación? Se estima que el conocimiento humano se duplica cada 12 horas.
En 1900-800 se duplicaba cada 100 años. El aumento es exponencial, y el correr de aquí para allá. Nunca en la historia los humanos han viajado tanto como ahora. Antes de COVID, había más de 100.000 vuelos comerciales por día. Pero aquí está lo que realmente distingue a nuestra generación. Somos la primera generación que puede predicar el Evangelio a todo el mundo. Jesús dijo en Mateo 24, versículo 14, «Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Con Internet, televisión satelital, radio, aplicaciones de traducción, el Evangelio está llegando a lugares que nunca antes fueron alcanzados. Tribus aisladas en el Amazonas están escuchando sobre Jesús. Países cerrados como Corea del Norte reciben el Evangelio a través de globos y transmisiones de radio. Musulmanes en el Medio Oriente están teniendo sueños y visiones de Jesús. Y hay algo más sucediendo con esta generación que es único: el retorno de los judíos etíopes a Israel. En 1984 y 1991, Israel llevó a cabo las operaciones Moisés y Salomón, transportando por aire a decenas de miles de judíos etíopes a Israel. Jeremías 3, versículo 14, había profetizado: «Tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión». Estos judíos etíopes habían estado aislados del resto del mundo judío por más de 2000 años. No sabían sobre el Talmud o las tradiciones rabínicas posteriores, pero mantuvieron su fe, esperando el día en que regresarían a Jerusalén. Y sucedió en nuestra generación. La generación que no pasará está viendo cosas que ninguna otra generación ha visto. Y Jesús dijo que cuando viéramos todas estas cosas sucediendo juntas, sería como dolores de parto. Los dolores de parto no disminuyen, se intensifican hasta el momento del nacimiento. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Las señales se están intensificando, acelerando, convergiendo. Jerusalén, solo pronunciar ese nombre evoca emociones intensas. Para los judíos es la ciudad de David, el lugar del templo. Para los cristianos es donde Jesús murió y resucitó. Para los musulmanes es su tercer lugar más sagrado. Y según la profecía bíblica, es el lugar donde se decidirá el destino de la humanidad. Zacarías 12, versículo 2, dice algo extraordinario: «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor». ¿Has notado cómo Jerusalén domina las noticias mundiales? Una ciudad de menos de 1 millón de habitantes, sin recursos naturales, sin importancia estratégica obvia, y sin embargo, el mundo entero está obsesionado con ella. Las Naciones Unidas han aprobado más resoluciones sobre Jerusalén que sobre cualquier otro tema. Cuando Estados Unidos trasladó su embajada a Jerusalén en 2018, el mundo entero reaccionó como si fuera el preludio de la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué tanta controversia por una ciudad? Porque Jerusalén no es una ciudad ordinaria, es el lugar que Dios eligió para poner su nombre. Segunda de Crónicas 7, versículo 16. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y aquí está lo fascinante. Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén con una precisión escalofriante. En Lucas 19, versículos 43 y 44 dijo: «Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra». Esto se cumplió exactamente en el año 70 después de Cristo. Los romanos bajo Tito rodearon Jerusalén con un muro de asedio, mataron de hambre a la población, y luego destruyeron la ciudad tan completamente que literalmente araron el sitio del templo. Josefo, el historiador judío, registró que más de 1 millón de judíos murieron en el asedio. Pero Jesús también habló del futuro de Jerusalén. Lucas 21, versículo 24. «Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan». Durante casi 2000 años, Jerusalén estuvo bajo control gentil. Romanos, bizantinos, árabes, cruzados, mamelucos, otomanos, británicos. Pero en junio de 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel recuperó Jerusalén.
Por primera vez desde el año 70, Jerusalén estaba nuevamente bajo control judío. El general Mordechai Gur, cuando sus tropas tomaron el monte del templo, pronunció las palabras que resonaron en todo el mundo judío: Har Habayit Beyadeinu, el monte del templo está en nuestras manos. Judíos en todo el mundo lloraron. Era el cumplimiento de 2000 años de oraciones. Pero aquí está donde se complica. Aunque Israel controla Jerusalén, el monte del templo, el lugar más sagrado del judaísmo, permanece bajo control musulmán. La mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca se encuentran donde una vez estuvo el templo. Es la mecha más corta en el polvorín del Medio Oriente. ¿Por qué es esto tan importante proféticamente? Porque la Biblia habla de un tercer templo que será construido antes del regreso de Cristo. Daniel 9, versículo 27, habla de sacrificios siendo detenidos en el templo durante la tribulación. Jesús habló de la abominación desoladora estando en el lugar santo. Pablo habló del anticristo sentándose en el templo de Dios. Para que estas profecías se cumplan, debe haber un templo. Y aquí está lo increíble. Por primera vez en 2000 años hay preparativos serios para reconstruir el templo. El Instituto del Templo en Jerusalén ha recreado todos los utensilios del templo según las especificaciones bíblicas exactas. Han tejido las vestimentas sacerdotales. Están entrenando Kohanim, sacerdotes, en los rituales del templo. Incluso tienen planos arquitectónicos listos. Pero hay más. Números 19 habla de la vaca roja necesaria para la purificación que permitiría el servicio del templo. Por 2000 años no ha nacido una vaca roja que califique, pero en los últimos años varias vacas rojas potenciales han nacido y 5 fueron traídas de Texas a Israel en 2022. Jerusalén también está en el centro del conflicto final descrito en la Biblia. Zacarías 14 versículos 1 y 2. He aquí, el día del Señor viene, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Todas las naciones, no algunas, todas. ¿Cómo es posible que todas las naciones se vuelvan contra una ciudad? Bueno, lo estamos viendo desarrollarse. La comunidad internacional cada vez más ve a Jerusalén como el obstáculo para la paz en el Medio Oriente. La presión para dividir Jerusalén y hacer la capital de 2 estados aumenta cada año. Y aquí hay algo que pocos consideran. Apocalipsis 11, versículo 8, llama a Jerusalén la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esto sugiere que antes del regreso de Cristo, Jerusalén pasará por un período de apostasía y rebelión contra Dios. De hecho, Tel Aviv es ahora conocida como la capital gay del Medio Oriente. El orgullo y el secularismo dominan gran parte de la sociedad israelí. La mayoría de los judíos en Israel no son religiosos. Es como si Jerusalén estuviera siendo preparada para recibir al anticristo antes de reconocer al verdadero Mesías. Pero la historia no termina ahí. Zacarías 14, versículo 3 y 4 dice: Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. El mismo lugar desde donde Jesús ascendió al cielo será el lugar de su regreso. Y cuando eso suceda, Jerusalén se convertirá en la capital del reino milenial de Cristo. Isaías 2, versículo 3. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Lo que te voy a contar ahora suena como sacado de una película, pero está sucediendo en este momento en Jerusalén. Hay un grupo de judíos religiosos trabajando febrilmente para reconstruir el templo y han avanzado mucho más de lo que la mayoría de la gente imagina. El Instituto del Templo, ubicado en el barrio judío de la ciudad vieja de Jerusalén, no es un museo. Es un centro de preparación activa para el tercer templo. Han gastado millones de dólares recreando cada objeto necesario para el servicio del templo. La menorá de oro macizo que han construido vale más de 3 millones de dólares. El pectoral del sumo sacerdote tiene las 12 piedras preciosas exactas mencionadas en Éxodo. Pero aquí está lo que me dejó sin palabras cuando lo visité. Me mostraron el altar de incienso, el lavatorio de bronce, las trompetas de plata, todo hecho según las especificaciones bíblicas exactas. No son réplicas para turistas.
son objetos funcionales, listos para ser usados en el momento en que el templo sea reconstruido. Y no es solo el instituto del templo. La yeshiva de Ateret Kohanim está entrenando Kohanim, descendientes de Aarón, en los rituales del templo. Usan realidad virtual para practicar los servicios del templo. Han identificado y verificado genéticamente a miles de Kohanim a través de pruebas de ADN del cromosoma Y. ¿Por qué es esto tan importante proféticamente? Porque segunda de Tesalonicenses 2 versículos 3 y 4 dice: «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». No puede sentarse en el templo si no hay templo, y por primera vez en 2000 años, la reconstrucción del templo no es solo posible, es inminente. Pero aquí está el problema: el monte del templo es el lugar más disputado en la tierra. Los musulmanes creen que Mahoma ascendió al cielo desde ahí. La cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa son consideradas intocables. Cualquier intento de construir un templo judío ahí podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, hay teorías fascinantes sobre cómo podría resolverse esto. Algunos arqueólogos creen que el templo original no estaba donde está la cúpula de la roca, sino ligeramente al norte o al sur. Si eso es cierto, teóricamente el templo podría ser reconstruido sin tocar los santuarios musulmanes. Otra posibilidad es un acuerdo de paz que permita tanto un templo judío como los santuarios musulmanes en el monte del templo. De hecho, Apocalipsis 11 versículos 1 y 2 sugiere exactamente eso. «Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles». Esto sugiere un templo con acceso compartido, donde el patio exterior permanece bajo control gentil, no judío. Y adivina qué, ya hay propuestas de paz que incluyen exactamente este arreglo. Ahora déjame contarte sobre la vaca roja, porque esto es absolutamente crucial. Números 19 describe un ritual de purificación que requiere las cenizas de una vaca roja perfecta. Sin estas cenizas no puede haber purificación ceremonial, y sin purificación no puede haber servicio del templo. Durante 2000 años no ha nacido una vaca roja que califique. La tradición judía dice que solo han existido 9 vacas rojas perfectas en la historia, y la 10ª será preparada por el Mesías. Pero en septiembre de 2022, 5 vacas rojas fueron traídas de Texas a Israel, todas potencialmente calificadas. Estas vacas están siendo cuidadosamente observadas. Un solo pelo blanco o negro las descalificaría, pero si una califica y es sacrificada, sus cenizas permitirían la purificación necesaria para reiniciar el servicio del templo. El reloj está corriendo, porque las vacas deben ser sacrificadas antes de cumplir 3 años, y aquí hay algo que pocos saben: el Sanedrín ha sido reconstituido. Sí, el mismo cuerpo gobernante judío que condenó a Jesús. En 2004, por primera vez desde el año 425, un grupo de rabinos restableció el Sanedrín. Han estado preparándose para supervisar el servicio del templo. Incluso han acuñado monedas del templo. En 2018, acuñaron una moneda de plata con la imagen de Trump y Ciro, comparando a Trump con el rey persa que permitió la reconstrucción del segundo templo. La inscripción dice: «Ciro Trump para hacer grande a Jerusalén nuevamente». Pero aquí está lo que me estremece. El tercer templo no es solo sobre rituales judíos, es el escenario para los eventos finales de la historia humana. Daniel 11, versículo 31, habla del anticristo. «Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora». Jesús confirmó esto en Mateo 24, versículo 15. «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda». Este es el evento que marca el punto medio de la tribulación, cuando el anticristo rompe su pacto con Israel y se declara Dios. Y aquí está la conexión escalofriante. La tecnología necesaria para el sistema de la marca de la bestia ya existe.
En Israel están desarrollando un sistema de pago biométrico donde puedes pagar con tu mano. No necesitas tarjeta, no necesitas teléfono, solo tu mano. El Instituto del Templo tiene una exhibición donde muestran cómo la tecnología moderna facilitará el servicio del templo. Hablan de usar drones para inspeccionar la pureza ritual, de usar blockchain para rastrear las genealogías sacerdotales, de usar inteligencia artificial para administrar las ofrendas. Es como si lo antiguo y lo moderno estuvieran convergiendo en un punto de la historia. El templo antiguo con tecnología del siglo XXI. Y todo está sucediendo ahora mismo, en nuestro tiempo. Ezequiel 38 y 39 describen una guerra futura contra Israel que es tan específica, tan detallada, que podemos ver las alianzas formándose ahora mismo. Y lo que está sucediendo te va a dejar con la piel de gallina. La profecía comienza así en Ezequiel 38 versículos 1 al 3. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: así ha dicho el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Ahora, ¿quiénes son estos pueblos? Magog, según el historiador judío Josefo y otros antiguos, se refiere a los escitas, pueblos que vivían al norte del Mar Negro, en lo que hoy es Rusia. Mesec y Tubal eran antiguos pueblos de lo que hoy es Turquía, pero la profecía continúa mencionando más aliados. Versículo 5. Persia, Cus y Fut con ellos. Persia es obviamente Irán, Cus es generalmente identificado como Sudán o Etiopía, Fut es Libia. Versículo 6 añade: Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte. Gomer se asocia con Europa Oriental, posiblemente incluyendo partes de Turquía. Togarma es otra referencia a regiones de Turquía o Armenia. ¿Ves el patrón? Rusia, Irán, Turquía, Sudán, Libia. Una alianza que nunca existió en la historia, hasta ahora. Por primera vez en la historia, todas estas naciones tienen relaciones militares entre sí. Rusia tiene bases militares en Siria, justo en la frontera de Israel. Irán tiene miles de soldados y proxies en Siria. Turquía, que alguna vez fue aliado de Israel y miembro de la OTAN, ahora se acerca cada vez más a Rusia e Irán. En 2015, Rusia entró militarmente en Siria. En 2017, Rusia, Irán y Turquía formaron una alianza para decidir el futuro de Siria. Por primera vez en la historia, los tres principales jugadores de la profecía de Ezequiel están militarmente aliados y posicionados en la frontera norte de Israel. Pero aquí está lo fascinante. Ezequiel 38 versículo 13 menciona a los que protestarán contra esta invasión: Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis y todos sus leoncillos. Sabá y Dedán son generalmente identificados con Arabia Saudita y los estados del Golfo. Tarsis podría ser España o Gran Bretaña. Algunos sugieren que los leoncillos podrían ser las antiguas colonias británicas como Estados Unidos. ¿Y qué estamos viendo? Arabia Saudita y los estados del Golfo normalizando relaciones con Israel. Los acuerdos de Abraham. Por primera vez, estos países árabes ven a Irán, no a Israel, como su principal amenaza. La profecía dice que esta coalición vendrá contra Israel en los postreros años, cuando Israel esté habitando confiadamente. Ezequiel 38 versículo 8. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. ¿No describe esto perfectamente a Israel moderno? Una tierra recogida de muchos pueblos, salvada de la espada, el holocausto y múltiples guerras, habitando en montañas que estuvieron desoladas por siglos, y el motivo de la invasión es revelador. Ezequiel 38 versículos 12 y 13 hablan de venir para arrebatar despojos y para tomar botín. ¿Qué tiene Israel que estas naciones querrían? Bueno, en los últimos años, Israel ha descubierto enormes reservas de gas natural en el Mediterráneo. Los campos de gas Leviatán y Tamar contienen billones de pies cúbicos de gas natural. Israel pasó de ser importador de energía a exportador. Están construyendo el gasoducto EastMed para suministrar gas a Europa, compitiendo directamente con Rusia.
Además, el Mar Muerto contiene minerales por valor de billones de dólares. Israel también es líder mundial en tecnología, agricultura de alta tecnología y tiene más empresas en el Nasdaq que cualquier país excepto Estados Unidos y China. Pero aquí está lo verdaderamente escalofriante. Ezequiel describe cómo terminará esta guerra. 38 versículos 18 al 22 describe una intervención divina directa. Terremotos, peste, lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre. El versículo 22 dice: «Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre». Ezequiel 39, versículo 12, dice que tomará 7 meses enterrar a los muertos. Versículo 9 dice que Israel usará las armas capturadas como combustible durante 7 años. Algunos sugieren que esto podría referirse a armas nucleares tácticas o algún tipo de armamento avanzado. Y aquí hay algo que pocos notan. Ezequiel 39, versículo 29. «Y no esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor». Esta guerra resulta en un despertar espiritual masivo en Israel. Lo que es aún más intrigante es el momento. Muchos creen que esta guerra ocurrirá justo antes o al principio de la tribulación. La destrucción de estos ejércitos podría crear el vacío de poder que permita al anticristo surgir con un plan de paz. Y mira lo que está pasando ahora mismo. Irán está a punto de tener armas nucleares. Israel ha dejado claro que no permitirá que eso suceda. La guerra entre Israel e Irán parece inevitable. Y cuando suceda, Rusia ha indicado que apoyará a Irán. Turquía, bajo Erdogan, se ha vuelto cada vez más islamista y anti-Israel. Erdogan se ve a sí mismo como el restaurador del Imperio Otomano. Ha llamado a Israel un estado terrorista y ha amenazado con liderar un ejército islámico contra Jerusalén. Mientras tanto, Estados Unidos se está retirando del Medio Oriente. El vacío está siendo llenado por Rusia, China e Irán. Por primera vez desde que Israel renació, podría enfrentar una coalición masiva sin el apoyo garantizado de Estados Unidos. Joel 3 versículos 1 y 2 contiene una de las profecías más solemnes de toda la Biblia. «Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra». El valle de Josafat, también conocido como el Valle del Cedrón, se encuentra entre Jerusalén y el Monte de los Olivos. Es aquí donde Dios dice que juzgará a las naciones. ¿Y cuál es el criterio del juicio? ¿Cómo trataron a Israel y al pueblo judío? Esto debería hacer temblar a las naciones. La historia muestra un patrón inquebrantable. Cada imperio que persiguió a los judíos cayó. Egipto esclavizó a los hebreos. Egipto cayó. Asiria dispersó las 10 tribus. Asiria desapareció. Babilonia destruyó el primer templo. Babilonia fue conquistada. Roma destruyó el segundo templo. Roma cayó. La España de la Inquisición expulsó a los judíos. España perdió su imperio. La Alemania nazi intentó exterminar a los judíos. El Reich de 1000 años duró 12. Génesis 12, versículo 3, registra la promesa de Dios a Abraham. «Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré». Esta no es poesía, es una ley espiritual tan real como la gravedad. Pero el Valle de Josafat es más que un lugar de juicio histórico. Es el escenario de la batalla final. Joel 3, versículo 14, lo llama el Valle de la Decisión. No decisión en el sentido de elegir, sino decisión en el sentido de veredicto, de sentencia final. Apocalipsis 16, versículo 16, lo llama por otro nombre, Armagedón, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón es Har Megido, el monte Megido, un lugar real en el norte de Israel. He estado allí. Es un valle enorme, lo suficientemente grande para los ejércitos de todas las naciones. Napoleón, cuando vio el valle de Jezreel desde Megido, dijo: «Este es el campo de batalla más natural de toda la tierra». Sin saberlo, estaba confirmando la profecía bíblica. Apocalipsis 16 describe cómo las naciones serán reunidas. Versículos 13 y 14.
y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Piensa en esto. Espíritus demoníacos engañarán a los líderes mundiales para que marchen sus ejércitos hacia su propia destrucción. Es el engaño final, la locura final de un mundo que rechazó a Dios. Zacarías 14 describe esta batalla final con detalles escalofriantes. Versículo 12. Y esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Algunos ven en esto una descripción antigua de los efectos de las armas nucleares. La carne consumiéndose mientras están de pie, los ojos derritiéndose en sus cuencas. Pero podría ser algo peor, el juicio directo de Dios. Apocalipsis 14 versículos 19 y 20 describe la magnitud de la matanza. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. 1600 estadios son aproximadamente 300 kilómetros. La longitud exacta de Israel de norte a sur. Sangre hasta los frenos de los caballos, aproximadamente 1,5 metros de profundidad por 300 kilómetros. La carnicería será inimaginable, pero aquí está lo que me impacta más. En medio de esta destrucción, Israel finalmente reconocerá a su Mesías. Zacarías 12 versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Este es el momento que el cielo ha estado esperando por 2000 años. Israel finalmente reconociendo que Jesús, Yeshua, es su Mesías. El versículo 11 dice que el llanto en Jerusalén será tan grande como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Meguido, refiriéndose al lamento nacional cuando murió el rey Josías. Y entonces, en el momento más oscuro, cuando parece que Israel será aniquilado, sucederá. Apocalipsis 19, versículos 11 al 16, describe la segunda venida. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Jesús mismo liderará los ejércitos del cielo, y no viene solo. Judas versículo 14 dice, «He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Los santos resucitados y arrebatados regresarán con Cristo. La batalla, si se puede llamar así, será breve». Apocalipsis 19 versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Solo la palabra de Cristo será suficiente. El mismo que habló y los mundos fueron creados, hablará y los ejércitos serán destruidos. Y aquí hay algo fascinante sobre el Valle de la Decisión. Joel 3 versículo 2 menciona específicamente por qué las naciones serán juzgadas. A causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. ¿Repartieron mi tierra? ¿No es exactamente lo que la comunidad internacional está tratando de hacer ahora? La solución de 2 estados, dividiendo la tierra de Israel, dividiendo Jerusalén. Cada plan de paz involucra dividir la tierra que Dios dice que es suya. Joel 3 versículo 3 añade otra acusación. Y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. La trata de personas, la explotación de los vulnerables, suena terriblemente moderno, ¿no? El Valle de la Decisión no es solo sobre el futuro, es sobre ahora. Cada nación, cada persona está tomando una decisión sobre Israel, sobre el pueblo judío, sobre el Dios de Israel. Y esa decisión determinará su destino eterno. Lo que te voy a contar ahora es el evento más extraordinario en la profecía bíblica después del regreso de Cristo. Es algo tan sobrenatural, tan masivo, que cambiará el curso de la historia humana para siempre.
Estoy hablando de la conversión nacional de Israel al Mesías Jesús. Romanos 11, versículo 25 y 26 contiene una de las promesas más poderosas de toda la Escritura. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo, no algunos, no un remanente, todo Israel. Pablo está hablando de una conversión nacional, corporativa, de todo el pueblo judío sobreviviente, algo que nunca ha sucedido en la historia. Pero ¿cómo sucederá? Zacarías 12 y 13 nos dan los detalles, y son absolutamente impresionantes. Todo comienza en el momento más oscuro de Israel, cuando Jerusalén está a punto de ser destruida por los ejércitos del mundo. Zacarías 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Nota que es Dios quien derrama su espíritu. No es el resultado de evangelismo humano o persuasión, es un acto soberano de Dios, y entonces viene la revelación, y mirarán a mí, a quien traspasaron. De repente, sobrenaturalmente, los ojos de Israel serán abiertos. Verán que Jesús, a quien rechazaron por 2000 años, es verdaderamente su Mesías. El que fue traspasado en la cruz es el mismo Yahweh del Antiguo Testamento. La respuesta será un arrepentimiento nacional sin precedentes. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12 versículos 11 al 14 describe el lamento extendiéndose por toda la nación, familia por familia, tribu por tribu. Imagínate el momento, millones de judíos simultáneamente dándose cuenta de que Jesús es el Mesías. 2000 años de rechazo, de persecución en su nombre, de malentendidos, todo aclarado en un instante. El dolor, el arrepentimiento, el gozo, todo mezclado en una experiencia nacional compartida. Zacarías 13 versículo 1 promete: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. La fuente de limpieza es la sangre de Cristo, finalmente reconocida y recibida por su propio pueblo. Oseas 5 versículo 15 da la perspectiva de Jesús. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Jesús ha estado esperando 2000 años para que Israel lo reconozca, y cuando lo hagan, todo cambiará. Romanos 11 versículo 15 dice: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? La conversión de Israel desencadenará bendiciones mundiales sin precedentes. Isaías 59 versículos 20 y 21 describe el nuevo pacto con Israel convertido. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. Y este será mi pacto con ellos, dijo el Señor. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre. Israel se convertirá en una nación de profetas, sacerdotes y evangelistas. Zacarías 8 versículo 23. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Pero aquí está lo fascinante: esta conversión ya está siendo preparada. Más judíos han aceptado a Jesús como Mesías en los últimos 50 años que en los anteriores 1900 años combinados. Se estima que hay más de 300.000 judíos mesiánicos en el mundo hoy, con más de 30.000 solo en Israel. Y está sucediendo algo extraordinario. Judíos ortodoxos están teniendo sueños y visiones de Jesús. Rabinos están estudiando en secreto el Nuevo Testamento. Hay un hambre espiritual en Israel que no se veía desde los días del Segundo Templo. El rabino Yitzhak Kaduri, uno de los rabinos más venerados de Israel, antes de morir a los 108 años, dejó una nota sellada con el nombre del Mesías. Cuando la abrieron un año después de su muerte decía: Yehoshua, Jesús. Causó un escándalo en el mundo ortodoxo. Hay movimientos dentro del judaísmo que están reexaminando a Jesús.
Algunos lo ven como un rabino justo, otros como un profeta. Aunque todavía no lo reconocen como Mesías, el hielo de 2000 años se está derritiendo, y aquí hay algo profundo. La ceguera de Israel tenía un propósito divino. Romanos 11, versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Si Israel hubiera aceptado a Jesús en el primer siglo, el Evangelio podría haber permanecido como una secta judía, pero su rechazo abrió la puerta para que los gentiles fueran injertados. Ahora, después de 2000 años de evangelización gentil, es el turno de Israel, y cuando Israel sea salvo, será el catalizador para el reino milenial. Isaías 2, versículos 2 y 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Israel convertido será el centro espiritual del mundo durante el milenio. Jerusalén será la capital mundial. La Torá saldrá de Sión, pero interpretada a través de la revelación de Cristo. Será la síntesis perfecta del Antiguo y Nuevo Testamento. Jeremías 31, versículos 31 al 34, describe el nuevo pacto con Israel. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Este no es el mismo nuevo pacto que la Iglesia experimenta ahora. Es la plenitud del nuevo pacto, cuando todo Israel conocerá al Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. No habrá necesidad de evangelismo entre los judíos, porque todos conocerán a Dios. Ezequiel 36, versículos 24 al 28, describe la transformación. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Hemos llegado al momento culminante de toda la historia humana. Todo lo que hemos discutido, el renacimiento de Israel, las señales de los tiempos, las guerras proféticas, la conversión de Israel, todo converge en un solo evento glorioso, el retorno visible, físico y triunfante de Jesucristo a la tierra. Hechos 1, versículos 10 y 11, registra la promesa dada en la ascensión de Jesús. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús, no una idea, no un espíritu, no una influencia, el mismo Jesús que caminó por Galilea, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día. Él regresará de la misma manera que se fue, visiblemente, físicamente, desde el monte de los Olivos. Zacarías 14, versículo 4 lo confirma, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Imagínate ese momento, los ejércitos del mundo rodeando Jerusalén, Israel al borde de la aniquilación, y entonces el cielo se abre. Apocalipsis 1, versículo 7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todo ojo le verá. No será un evento secreto o espiritual, será el evento más público y visible en la historia humana. Con la tecnología actual, televisión satelital, internet, teléfonos móviles, es fácil ver cómo literalmente todo ojo podría verlo. Mateo 24, versículos 29 y 30, describe las señales cósmicas que acompañarán su venida, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. El universo mismo anunciará su llegada, y no viene solo. Apocalipsis 19, versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.
Millones de ángeles y santos glorificados acompañarán a Cristo en su regreso. La respuesta del mundo será terror absoluto. Apocalipsis 6 versículos 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: «Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?». Pero para Israel será el momento de su liberación. Mateo 24, versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Los judíos dispersos por todo el mundo serán sobrenaturalmente reunidos en Israel. Y entonces comenzará el juicio. Mateo 25, versículos 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Este es el juicio de las naciones vivientes, no el juicio final del gran trono blanco. Las naciones serán juzgadas en base a cómo trataron a Israel y a los seguidores de Cristo durante la tribulación. Mateo 25, versículo 40. En cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y entonces, finalmente, después de milenios de espera, el reino de Dios será establecido en la tierra. Daniel 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Isaías 9, versículos 6 y 7 describe este reino. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Cristo gobernará desde Jerusalén por 1000 años. Apocalipsis 20, versículo 4. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Será una edad de oro sin precedentes. Isaías 65, versículos 20 al 25, describe la vida durante el milenio, longevidad extrema, prosperidad universal, paz entre todas las criaturas. Israel será la cabeza de las naciones. Zacarías 8, versículos 22 y 23. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: «Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros». El templo milenial, descrito en Ezequiel 40 al 48, será el centro de adoración mundial. Todas las naciones subirán año tras año a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías 14, versículo 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y ahora, déjame compartir contigo las reflexiones finales de todo esto. Estamos viviendo en la generación más privilegiada y a la vez más responsable de toda la historia. Privilegiada porque estamos viendo el cumplimiento de profecías que los profetas antiguos anhelaban ver. Responsable porque con gran conocimiento viene gran responsabilidad. Jesús advirtió en Lucas 12, versículo 48, «Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará». Nunca una generación ha tenido tanto acceso a la verdad profética. Nunca las señales han sido tan claras, tan convergentes, tan innegables. La pregunta no es si estas cosas sucederán. La palabra de Dios es más segura que las leyes de la física. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Qué harás con este conocimiento? Primero, si nunca has recibido a Jesús como tu Salvador personal, no hay momento más urgente que ahora. Romanos 10, versículos 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Segundo, si eres creyente, es tiempo de despertar del sueño espiritual. Romanos 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Tercero, debemos ser vigilantes. Marcos 13, versículo 37. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Cuarto, debemos orar por Israel. Salmo 122, versículo 6. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Nuestra actitud hacia Israel y el pueblo judío tiene implicaciones eternas. Quinto, debemos vivir con expectativa, pero trabajando fielmente. Lucas 19, versículo 13. Negociad entre tanto que vengo. No debemos vender todo y sentarnos en una montaña esperando. Debemos ocuparnos en los negocios del reino hasta que Él venga. La señal de Israel no es solo una curiosidad profética, es la alarma de Dios para una generación dormida. Israel ha reverdecido. Jerusalén está en manos judías. Las naciones se están alineando. La tecnología para la marca de la bestia existe. El escenario para el tercer templo está listo. Como dijo Jesús, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No es tiempo de temor, sino de fe. No es tiempo de desesperación, sino de esperanza. El mismo Dios que cumplió cada profecía sobre el primer advenimiento de Cristo, cumplirá cada profecía sobre su segundo advenimiento. El mismo Dios que trajo a Israel de vuelta después de 2000 años, cumplirá cada promesa que ha hecho. Y cuando todo parezca más oscuro, cuando parezca que el mal ha triunfado, cuando Israel esté rodeado y la iglesia perseguida, recuerda las palabras de Jesús en Juan 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El tiempo se está acabando, la señal de Israel está brillando como nunca antes. La pregunta no es si Él vendrá, sino si estarás listo cuando venga. Maranatha, ven Señor Jesús.